Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Texans. Hoy les traigo un hormiguero que llevaba mucho tiempo deseando hacer y es un hormiguero de arena tipo T. Esta clase de hormigueros suponen ciertos desafíos. Uno de ellos, los desbarrancamientos. Otro de ellos, el sistema de humedad. Y en muchas ocasiones esos dos desafíos están relacionados. Es decir, hay muchos hormigueros de ese tipo que sufren desbarrancamientos debido a que la humedad se va perdiendo en la arena, en el sustrato. Entonces, la humedad les permite cierta cohesión a las partículas de arena o de tierra. Pero al irse perdiendo la humedad, esa cohesión se pierde. En fin, esos son dos factores que están relacionados, pero no son los únicos que hacen que un hormiguero de estos en muchas ocasiones sea inviable. Por eso me había abstenido de hacer esa clase de hormigueros en el pasado. Por mucho tiempo estuve dándole vueltas a algunas ideas hasta que finalmente algo que detonó, ya tenía más o menos una idea sobre qué tipo de sustrato. Consideraba yo que era indispensable un sustrato que tuviera una buena carga de arcilla en su arena. Ya tenía eso solucionado gracias a cierto producto que me recomendaron en el grupo de diseño de hormigueros en Telegram. En la descripción del video va a estar ahí el link si desean formar parte de él. En fin, me recomendaron cierto sustrato. Yo ya había pensado en utilizar arena común con arcilla en polvo, pero este sustrato ya trae la combinación. Pero luego hubo algo que me detonó ya la idea y el deseo final de hacerlo. Estaba hace algunas semanas en la noche viendo un video relacionado con la manera como los chinos están haciendo que retroceda el desierto, haciendo que sea más cultivable un área que en otra época fue desierto. Y algo que hicieron ellos fue hacer unas redes de paja. Es como una especie de tejido en paja que evita que la arena se la lleve el viento y que siga habiendo erosión. Con esa idea en mente empecé a pensar en lo valioso que es en la vegetación las raíces, ya sea del pasto, de los arbustos, de cualquier tipo de planta. Las raíces le dan cohesión a la tierra para que no colapse. Y de eso se tienen que valer las hormigas, imaginaría yo. De ese tipo de raíces, ya sea vivas o muertas en muchos casos, hierba que queda bajo la tierra y que le da de cierta forma esa cohesión a las secciones o a los terrones de tierra. Entonces pensé y dije, bueno, voy a aplicar el sustrato, un sustrato cargado de arcilla. Voy a aplicar esa idea de poner quizás pedacitos de raíz o de hierba o de material orgánico relacionado con la vegetación. Y una cosa más que ya venía pensando era, ustedes saben que en los hormigueros tipo T tenemos dos películas o dos caras de acrílico o vidrio, por cualquier lado se puede ver el hormiguero. Pues bien, yo quería hacer, la versión que yo tenía en mente era que la parte de atrás fuese en un material rugoso, poroso, que le permitiera también a la arena mantenerse adherida y no desbarrancarse. Entonces sumé todas las ideas: arcilla, material o fibras orgánicas que le dieran anclaje y un material poroso en la parte de atrás, tipo roca, que evitara que la arena se desbarrancara. Mezclé todo eso en un cóctel y saqué la idea que les traigo hoy a continuación. Espero que la disfruten. El desafío adicional que planteé al comienzo era el de la hidratación. ¿Cómo hidratar un hormiguero de estos? Diseñé un sistema de humedad que lo van a ver también a continuación. Y quiero ser muy sincero con esto. Es claro que me inspiré en otros sistemas de humedad que he visto en otros hormigueros, específicamente en un par de tiendas españolas. Y como siempre he dicho, pienso que el conocimiento es algo que debe rotar y que debe ser intercambiado. Yo me inspiro en muchas cosas en los demás. A mí algo que me causa gracia es que algunos inteligentes asintomáticos, como los llamo yo,
tratan de atacarme diciendo que yo estoy copiando a fulano, que estoy copiando a mengano, y pues de cierta manera, claro que sí. ¿Qué problema hay? Si uno se inspira en los demás, es como pensar que el que inventó la rueda o el primer carro, el primer automóvil, ya los demás no podían perfeccionarlo, mejorarlo o aplicarlo de otra manera. Eso forma parte del intercambio de conocimiento, inspirarse en otros y también inspirar a otros. Creo que para nadie es un secreto que el sistema de compuertas tipo pivote que yo utilicé en uno de mis hormigueros hace ya muchísimo tiempo, quizás más de año y medio, casi 2 años, fue después copiado por una tienda española, lo cual me parece fantástico porque esa es la idea. Si yo quiero esconder o guardar mi conocimiento, no hago un canal de YouTube, me meto debajo de una piedra y hago mis cosas en secreto. Pero la idea es esa, que intercambiemos conocimiento. Sé que he inspirado a muchos otros, incluso a tiendas, a muy buenas tiendas, y ahora también es momento de que otros me inspiren a mí para hacer mi propia versión de sistemas de humedad o de hormigueros, etc. En fin, sin más bla bla bla, vamos a pasar a los clips. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos al rato. Ok, entonces empezamos recolectando algunos tallos de hierba seca y con esta arcilla. Es una arcilla, un sustrato bien cargado de arcilla que se usa para reptiles, para que ellos caven sus cuevas. Tengo un recipiente como siempre de estos acrílicos que utilizo, cajas para reptiles también, y le meto un icopor en la mitad, tergopor, icopor, no sé cómo lo llaman en su país. Y ahora van a ver para qué puse ese icopor en la mitad. Y utilizo esta arcilla que es muy buena, ella se sostiene en las paredes, noten ustedes, es genial. La humedezco y es básicamente como una plastilina, pero pues es arcilla o una arena muy arcillosa. Se va a sostener ahí en la pared y le voy haciendo esas hendiduras con algún objeto, con alguna... Hasta con los dedos mismos se puede hacer. Esas hendiduras me van a servir de anclaje. Le van a dar una textura a la pared que luego voy a vertir ahí. Más adelante van a ver cómo es. Y aquí llega un intruso que adopté esta semana. Llegó a mi taller y lo he estado cuidando. Este gatico negro que me tiene enamorado porque es muy cariñoso y me acompaña en todo lo que hago. Bien, seguimos con el hormiguero. Voy introduciendo o incrustando esos tallitos, esas ramitas secas que encontré entre la misma tierra aquí en mi propiedad, para que quede así, quedar incrustadas dentro de la tierra, incrustadas en la arcilla, y se asoman como 1 centímetro, para que luego el compuesto cerámico que suelo utilizar lo voy a vertir ahí. Y utilizo el icopor para que no me quede todo el bloque de compuesto cerámico tan pesado y para no gastar tanto porque es costoso. Entonces va a quedar como 1 centímetro, 8 milímetros de espesor el compuesto cerámico. Y ese compuesto va a atrapar todas esas fibras vegetales que están ahí. Y cuando seque van a quedar embebidas ahí, pero también el compuesto va a hacer que quede con la textura de la arena o de la arcilla que ya moldeé. Así queda básicamente y me va a permitir tener 2 caras en el hormiguero de arena. Noten ustedes, ahí está esa arcilla que voy a retirar. Yo voy a usar esa arcilla también para el hormiguero, pero lo voy a hacer diferente porque o lo voy a volver a vertir, pero seco. Ya más adelante van a ver cómo es el asunto. Esta primera etapa es solo de moldeo, repito. Quito o retiro las 2 placas o las 2 secciones de arcilla y ya van a ver ustedes cómo queda entonces el compuesto cerámico, que va a ser como el alma o la pared de agarre de la arena que luego vierta en el paso final que van a ver ustedes más adelante. Y así quedan. Noten ustedes, ya las fibras quedaron ancladas. Aparte de eso está la textura. Entonces tenemos como dos herramientas que nos van a permitir un buen anclaje y evitar que haya desbarrancamientos. Luego consigo estos 2 recipientes de plástico. Saben que me gusta comprar lo que voy encontrando y digo, bueno, voy a unirlos, voy a pegarlos para hacer una cápsula por llamarlo así, de humedad.
Noten ustedes, meto una esponja que previamente he cortado a la medida y pego esas dos mitades y queda sellado con resina epóxica. Empiezo a hacer ese agujero y luego consigo ya había conseguido este envase con una tapa roscada a la cual ya le he hecho un orificio y lo voy ampliando para que quede del tamaño del agujero que previamente ya tallé sobre ese recipiente, sobre esa cápsula acrílica. Eso va a quedar así más o menos, noten ustedes. Y la idea ahora es pegar esa tapa para que yo pueda quitar y poner el recipiente de plástico. Hago esas dos cavidades en un costado, en el hormiguero en sí, donde va a ir la arena. Y esas mismas dos cavidades se las trazo a esta cápsula de humedad. La llamo cápsula de humedad como para ponerle un nombre, ¿no? Saben que me gusta ponerle nombre a las cosas. Y con el Dremel voy tallando el acrílico. Repito, esa cápsula ya está sellada, está pegada. Y ahora en esas ventanitas cojo nuevamente esponja. Mire, si ustedes dejan secar la esponja, ella se pone muy dura y se deja cortar, se deja tallar un poquito. Entonces eso es lo que hago yo. Corto más o menos a la medida, hago los rectángulos y dejo esos dos muñoncitos o topecitos de esponja que queden un poquito asomados, que van a coincidir con las ventanas que le hice al hormiguero. Noten ustedes. Pero para que la esponja no se vaya hasta el otro lado, las hormigas no perforen la esponja, le coloco malla metálica por este lado del hormiguero. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pegar esa malla metálica. Y ya tenemos esta cápsula. Pegué la tapa. Reforcé con un poquito más de epóxico esa unión que tiene que quedar hermética. Y ahora saco este otro tabiquito en forma como de tabaco. Y vamos a... Todas esas son esponjas sueltas. La del centro, las dos de las ventanitas y ahora ese tabaquito que va a quedar en la tapa metálica. Y procedo a... Ya había pegado las mallas, ahora voy a pegar el recipiente epóxico. Pego muy bien para que no haya filtraciones, no se me escape la humedad. Pego alrededor todo el borde de la cápsula de humedad. También ya le había puesto pegante epóxico. Y ahora simplemente es cuestión de ponerlo ahí. Le aplico una prensa, lo dejo 24 horas. Mientras tanto, trazo esas ranuras que coinciden con los espacios en el hormiguero donde va a ir la arena. Trazo esas ranuras, noten ustedes, en otra caja acrílica que va a ser el forrajeo. Así va a quedar. Noten cómo queda elegante. Y hago como siempre, uso resina epóxica. Así no le guste a Don Charlie su fábrica de chocolates. Uso resina epóxica para el forrajeo nuevamente, me encanta. Una capita bien delgadita, la dejo secar, la dejo fraguar una semana y media. Y voy a proceder ahora a pegar el forrajeo. Y estas son las ventanas donde va a entrar la arena. Y aquí está el sistema de humedad. Apenas queda ras la botellita. Y estamos ya prácticamente listos para lo que continuará la próxima semana. Sí, esta historia queda en continuación. La próxima semana veremos el sistema de humedad si realmente funcionó, si logró hidratar por capilaridad al resto del hormiguero. Y veremos los retoques finales al forrajeo. Les dejo dos listas de reproducción, como siempre: diseño curso de hormigueros en Iton y crianza de semiclaustrales. Les mando un fuerte abrazo y feliz crianza de hormigas. Chao.